Hace exactamente 2 días, en una corte federal de Brooklyn, un juez pronunció una sola frase que le puso punto final a la vida de uno de los hombres más poderosos que ha tenido el crimen organizado en la historia de México. Cadena perpetua. Pero eso, con ser enorme, no es ni la mitad de la historia. Porque mientras esa sentencia se dictaba, en Sinaloa ya no había gobernador en el cargo, una nueva generación de capos se peleaba a tiros el territorio que dejaron vacío los chapitos. Y todavía nadie sabe si los hijos del Chapo se van a entregar o si van a terminar como su padre, capturados por la fuerza. Esto es la continuación de lo que empezamos a contarte hace unos meses. Y si viste aquel video, sabes que dejamos una pregunta abierta. Hoy, esa pregunta empieza a tener respuesta. Pero no la que esperabas. Vamos a poner esto sobre la mesa, uno detrás de otro, porque cada dato de estos por sí solo ya sería la noticia del año. El gobernador de Sinaloa ya no es gobernador. No lo destituyeron con un decreto ni con un juicio político. Pidió licencia él mismo, apenas unos días después de que la Fiscalía de Nueva York lo señalara con nombre y apellido. Pero eso no es lo más grave. Estados Unidos ya pidió formalmente su extradición. Y el gobierno de México lo confirmó. Y hay algo más que nadie te ha contado todavía, no fue el único funcionario señalado. Fueron 10. Un exsecretario de Finanzas del Estado viajó desde Irlanda hasta Nueva York para entregarse él mismo. Un general retirado, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó en Arizona y hoy duerme en una cárcel federal de Brooklyn. Y lo que vas a ver en unos minutos cambia todo lo que creías saber sobre quién controla realmente Sinaloa hoy. Porque el Mayo Zambada, el hombre que cofundó el cártel más grande de México, ya no va a salir nunca de una prisión estadounidense. Se acaba de confirmar esta semana. Y mientras el fundador desaparece del tablero para siempre, su propio hijo, un fugitivo que la DEA busca activamente, estaría tomando el control de una facción entera del cártel. Enfrentando a tiros a la gente de los Chapitos por el territorio que va quedando libre. Y los Chapitos, los hijos que hoy dirigen esa organización, siguen sin entregarse. Pero hay una fecha en el calendario, el 31 de agosto de este año, que podría ser el momento exacto en el que decidan si negocian su salida o si prefieren seguir resistiendo. Todo esto está pasando al mismo tiempo, ahora mismo, mientras tú ves este video. Y antes de que termine, vas a entender por qué esta no es solo otra noticia de narcos, es la pieza que le faltaba a todo lo que ya sabías. Lo que vas a ver en este video es la continuación directa de la acusación contra el gobierno de Sinaloa y la posible rendición de los Chapitos que te explicamos hace unos meses. Desde entonces han pasado cosas que nadie anticipó, un gobernador fuera del cargo, una sentencia histórica, funcionarios entregándose uno tras otro, y una guerra interna que ya tiene nuevos protagonistas. Todo lo que vas a escuchar está basado en documentos judiciales de Cortes Federales de Estados Unidos, comunicados oficiales del Departamento de Justicia y reportes confirmados de medios internacionales. Donde algo todavía no está confirmado, te lo vamos a decir claramente. Esto ocurrió entre finales de abril y esta misma semana de julio, en Sinaloa, en Nueva York y en Illinois. Y te afecta lo mismo si vives en Culiacán que si vives en Texas, en Arizona o en California. Empezamos por lo más reciente y lo más fuerte, porque en este canal no guardamos lo mejor para el final. Este lunes, una corte federal en Brooklyn dictó cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada García, el hombre que junto al Chapo Guzmán construyó el cártel de Sinaloa desde hace más de 4 décadas. La sentencia llega casi 2 años después de aquella captura en territorio estadounidense que él mismo describió como un secuestro, orquestado, según su propia versión, por uno de los hijos del Chapo. Zambada se había declarado culpable en agosto del año pasado de tráfico de drogas y de dirigir una empresa criminal continua. Pero aquí viene lo que nadie está conectando. Esta sentencia no es solo el cierre de un caso judicial. Es la desaparición definitiva de la última figura fundadora que quedaba con vida y fuera de prisión de la vieja generación del cártel de Sinaloa. Con el Chapo cumpliendo cadena perpetua desde hace años y ahora el Mayo también, los 2 hombres que inventaron esta organización ya no existen para efectos prácticos del poder real en Sinaloa. Eso deja un vacío.
Y ese vacío es exactamente el que está generando la violencia que vamos a ver en un momento, porque el poder que dejan estos dos hombres no lo va a heredar automáticamente nadie, se está peleando a balazos ahora mismo. Retrocedamos unas semanas, al 29 de abril. Ese día, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal, no contra un capo, contra el gobernador en funciones del estado de Sinaloa y otros 9 funcionarios y exfuncionarios estatales. El documento, de 34 páginas, sostiene que este grupo habría convertido instituciones públicas completas en un brazo logístico y de protección para la facción de los Chapitos, a cambio de sobornos millonarios. La acusación incluso sugiere que su llegada al poder en 2021 estuvo empujada por una campaña de intimidación hacia rivales políticos. Lo confirmado es que existe esta acusación formal, con nombre, cargo y documento judicial de por medio. Lo que no está confirmado, lo que debe probarse en un juicio, es la culpabilidad real de cada señalado. El propio gobernador calificó las acusaciones como falsas y anunció que enfrentaría el proceso conforme a derecho. Pero mira lo que pasó apenas 3 días después. El 1 de mayo, el gobernador pidió licencia temporal a su cargo. El Congreso del Estado se la concedió al día siguiente y designó a una gobernadora interina. Sinaloa, el estado con el cártel más poderoso de México, se quedó sin su gobernador titular en cuestión de 72 horas después de una acusación en un tribunal extranjero. Y el gobierno de México confirmó que ya había recibido múltiples solicitudes de extradición de parte de Estados Unidos. Pero eso no fue lo único que pasó esa semana. Porque el gobernador no fue el único que sintió la presión. Porque mientras esa sentencia se dictaba, en Sinaloa ya no había gobernador en el cargo, una nueva generación de capos se peleaba a tiros el territorio que dejaron vacío los Chapitos. Y todavía nadie sabe si los hijos del Chapo se van a entregar o si van a terminar como su padre, capturados por la fuerza. Esto es la continuación de lo que empezamos a contarte hace unos meses. Y si viste aquel video, sabes que dejamos una pregunta abierta. Hoy, esa pregunta empieza a tener respuesta. Pero no la que esperabas. Vamos a poner esto sobre la mesa, uno detrás de otro, porque cada dato de estos por sí solo ya sería la noticia del año. El gobernador de Sinaloa ya no es gobernador. No lo destituyeron con un decreto ni con un juicio político. Pidió licencia él mismo, apenas unos días después de que la Fiscalía de Nueva York lo señalara con nombre y apellido. Pero eso no es lo más grave. Estados Unidos ya pidió formalmente su extradición. Y el gobierno de México lo confirmó. Y hay algo más que nadie te ha contado todavía, no fue el único funcionario señalado. Fueron 10. Un exsecretario de Finanzas del Estado viajó desde Irlanda hasta Nueva York para entregarse él mismo. Un general retirado, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó en Arizona y hoy duerme en una cárcel federal de Brooklyn. Y lo que vas a ver en unos minutos cambia todo lo que creías saber sobre quién controla realmente Sinaloa hoy. Porque el Mayo Zambada, el hombre que cofundó el cártel más grande de México, ya no va a salir nunca de una prisión estadounidense. Se acaba de confirmar esta semana. Y mientras el fundador desaparece del tablero para siempre, su propio hijo, un fugitivo que la DEA busca activamente, estaría tomando el control de una facción entera del cártel. Enfrentando a tiros a la gente de los Chapitos por el territorio que va quedando libre. Y los Chapitos, los hijos que hoy dirigen esa organización, siguen sin entregarse. Pero hay una fecha en el calendario, el 31 de agosto de este año, que podría ser el momento exacto en el que decidan si negocian su salida o si prefieren seguir resistiendo. Todo esto está pasando al mismo tiempo, ahora mismo, mientras tú ves este video. Y antes de que termine, vas a entender por qué esta no es solo otra noticia de narcos, es la pieza que le faltaba a todo lo que ya sabías. Lo que vas a ver en este video es la continuación directa de la acusación contra el gobierno de Sinaloa y la posible rendición de los Chapitos que te explicamos hace unos meses. Desde entonces han pasado cosas que nadie anticipó, un gobernador fuera del cargo, una sentencia histórica, funcionarios entregándose uno tras otro, y una guerra interna que ya tiene nuevos protagonistas.
Todo lo que vas a escuchar está basado en documentos judiciales de cortes federales de Estados Unidos, comunicados oficiales del Departamento de Justicia y reportes confirmados de medios internacionales. Donde algo todavía no está confirmado, te lo vamos a decir claramente. Esto ocurrió entre finales de abril y esta misma semana de julio, en Sinaloa, en Nueva York y en Illinois. Y te afecta lo mismo si vives en Culiacán que si vives en Texas, en Arizona o en California. Empezamos por lo más reciente y lo más fuerte, porque en este canal no guardamos lo mejor para el final. Este lunes, una corte federal en Brooklyn dictó cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada García, el hombre que junto al Chapo Guzmán construyó el cártel de Sinaloa desde hace más de 4 décadas. La sentencia llega casi 2 años después de aquella captura en territorio estadounidense que él mismo describió como un secuestro, orquestado, según su propia versión, por uno de los hijos del Chapo. Zambada se había declarado culpable en agosto del año pasado de tráfico de drogas y de dirigir una empresa criminal continua. Pero aquí viene lo que nadie está conectando. Esta sentencia no es solo el cierre de un caso judicial. Es la desaparición definitiva de la última figura fundadora que quedaba con vida y fuera de prisión de la vieja generación del cártel de Sinaloa. Con el Chapo cumpliendo cadena perpetua desde hace años y ahora el Mayo también, los dos hombres que inventaron esta organización ya no existen para efectos prácticos del poder real en Sinaloa. Eso deja un vacío. Y ese vacío es exactamente el que está generando la violencia que vamos a ver en un momento, porque el poder que dejan estos dos hombres no lo va a heredar automáticamente nadie, se está peleando a balazos ahora mismo. Retrocedamos unas semanas, al 29 de abril. Ese día, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal, no contra un capo, contra el gobernador en funciones del estado de Sinaloa y otros 9 funcionarios y exfuncionarios estatales. El documento, de 34 páginas, sostiene que este grupo habría convertido instituciones públicas completas en un brazo logístico y de protección para la facción de los Chapitos, a cambio de sobornos millonarios. La acusación incluso sugiere que su llegada al poder en 2021 estuvo empujada por una campaña de intimidación hacia rivales políticos. Lo confirmado es que existe esta acusación formal, con nombre, cargo y documento judicial de por medio. Lo que no está confirmado, lo que debe probarse en un juicio, es la culpabilidad real de cada señalado. El propio gobernador calificó las acusaciones como falsas y anunció que enfrentaría el proceso conforme a derecho. Pero mira lo que pasó apenas 3 días después. El 1 de mayo, el gobernador pidió licencia temporal a su cargo. El Congreso del Estado se la concedió al día siguiente y designó a una gobernadora interina. Sinaloa, el estado con el cártel más poderoso de México, se quedó sin su gobernador titular en cuestión de 72 horas después de una acusación en un tribunal extranjero. Y el gobierno de México confirmó que ya había recibido múltiples solicitudes de extradición de parte de Estados Unidos. Pero eso no fue lo único que pasó esa semana. Porque el gobernador no fue el único que sintió la presión.